En un mundo que la verdad no para de cambiar, ¿hay algo que de veras se mantenga igual? Bueno, la fuente que vamos a explorar hoy se enfoca en una idea bastante poderosa, la de un Dios que es completamente inmutable. A ver, vamos a desglosar qué significa esto. Seguro que esta pregunta le suena a más de uno. Nuestra fuente de análisis parte justo de ahí, de esa experiencia que casi todos compartimos. La vida está en un flujo constante. Un día parece que todo va bien, y de repente al día siguiente sentimos que el piso se nos mueve. Y para explicarlo, se usa una analogía que es, pues, muy fácil de visualizar, la vida como una montaña rusa. Piensen en un divorcio, la pérdida de un trabajo o el fallecimiento de alguien que queremos. Son cosas que pueden cambiarlo absolutamente todo en un segundo y nos llevan de la cima al valle sin aviso. Y es justo en medio de todo ese caos, de esa incertidumbre, que el texto presenta su idea central como un ancla. La idea de que hay algo, o más bien alguien, que no se deja arrastrar por las tormentas de la vida. El versículo que es la columna vertebral de todo este argumento es Hebreos 13:8. Lo deja clarísimo. Jesucristo no cambia, no importa si hablamos del pasado, del presente o de lo que venga en el futuro. Es una constante. Entonces, para poder entender bien el argumento, ¿qué significa exactamente inmutable? Pues como vemos aquí, la definición es súper directa. Algo que no cambia con el paso del tiempo o que simple y sencillamente no puede ser cambiado. Pero ojo, el material que analizamos no se queda solo con un versículo, ¿eh? Refuerza este concepto con otros pasajes, como estos de Malaquías y Santiago, que insisten en la idea de un Dios sin cambio, sin sombra de variación. Me gusta esa frase, es muy poética. Y a partir de aquí, el argumento como que va creciendo de forma lógica. A ver, si Dios es inmutable, entonces su mensaje principal, o sea, el Evangelio, también tiene que serlo. No es algo que pueda cambiar con las modas o según la época. La fuente resume este Evangelio inmutable en los 4 puntos que vemos en pantalla, todos basados en el libro de Juan. Empieza con el amor de Dios, pero no un amor abstracto, sino uno práctico, que llevó al sacrificio de su Hijo. Luego, la oferta de salvación por medio de la fe. Y termina con una advertencia bastante dura para quien decide no creer. Y este versículo de Lucas ilustra perfectamente el nivel de compromiso que según el texto se exige. Lo que nos dice la fuente es que, para Jesús, ser su discípulo no es un pasatiempo de fin de semana, demanda una entrega total, renunciar a todo. Y aquí es donde la cosa se pone bien interesante. La fuente presenta el conflicto principal, esa tendencia que tenemos los humanos de agarrar este mensaje y, pues, alterarlo. ¿Para qué? Para hacerlo más cómodo o para ajustarlo a nuestras propias ideas. Y es que cuando el mensaje original no se acepta así, tal cual, pues la gente se inventa sus propias versiones. El texto nos da estos 4 ejemplos, desde los que se enfocan en la liberación política hasta uno light que convenientemente se olvida de las partes más exigentes. A ver, vamos a echarle un ojo a uno de estos, el famoso Evangelio de la Prosperidad. Según este análisis, este enfoque presenta la fe como una llave para obtener riqueza y salud, o sea, casi como un acuerdo comercial con Dios. Ok, pero ¿cómo le responde la fuente a esta idea? El texto plantea una pregunta clave. ¿Qué dice la Biblia como contraargumento a este enfoque tan materialista? Y el contrapunto, que viene de Marcos 8, es de verdad potente. La idea es, ¿de qué sirve acumular todas las riquezas del mundo, tenerlo todo, si en el proceso pierdes lo más importante, lo esencial, tu alma? Y un contraste muy parecido se presenta con el llamado Evangelio social. La fuente no niega que Jesús ayudara a la comunidad, que alimentara a la gente. Claro que lo hizo, pero lo que subraya es que, según la Biblia, esas acciones nunca se pusieron por encima de su mensaje principal, la salvación eterna. Para recalcar el punto, el autor usa esta advertencia de Gálatas que es, fuertísima. Condena cualquier evangelio que se desvíe del original. Y ojo con la palabra anatema, que básicamente significa maldito. Así de serio se toma este asunto en el texto. Todo esto nos regresa al punto de partida, a la afirmación principal de la fuente, que solo existe un mensaje, uno que es consistente, eterno, y que no debería estar sujeto a nuestras interpretaciones o modificaciones. La conclusión del texto es tajante. El verdadero evangelio, según se argumenta aquí, es eterno e inadaptable. No es algo que se amolda a la cultura o a lo que nos gustaría escuchar. Simplemente es y ya. Y es justo por eso que, según el apóstol Pablo en Romanos, este mensaje se debe proclamar con toda la audacia. No es algo para avergonzarse, sino que se presenta como el poder mismo de Dios para salvar a todo el que cree.
Y así cerramos el círculo, volviendo a la idea de una constante absoluta en un mundo que no para de girar. Esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. En la búsqueda de consuelo, ¿qué es más importante? ¿La pureza inmutable de un mensaje o su capacidad para adaptarse a la experiencia humana de cada época? Ahí se las dejo.